El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es viviendo a la luz del juicio. Viviendo a la luz del juicio. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7 al verso 11. Me gustaría que hiciéramos la lectura alternada, así que voy a leer un verso y el siguiente lo leen ustedes. Viviendo a la luz del juicio. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11, dice la palabra del Señor: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. Sed hospitalarios los unos para con los otros. Si alguno habla, hágalo conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús, el Cristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de nuestra familia en la fe. Gracias por la presencia, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra cumpla el propósito, Señor, en nuestra iglesia para el cual ha sido escrito. Sabemos que esta carta fue escrita a una iglesia en particular, y aunque nosotros no estamos viviendo las mismas circunstancias, sin embargo creemos que tu palabra es viva y eficaz. Y que así como fue útil para la iglesia a la que fue dirigida esta carta, Señor, al que escribió Pedro, para esta iglesia en particular, sigue siendo tan fresca, sigue siendo tan pertinente, y estamos convencidos que será eficaz. Por eso te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu quien abra nuestro entendimiento, nos enseñe, nos dirija, nos guíe, para que nosotros podamos no solamente ser instruidos y edificados, sino también, Señor, fortalecidos en nuestro hombre interior por el poder de tu palabra. Gracias, porque estamos plenamente convencidos que tus palabras son vida y son verdad, y que cualquiera, Señor, que abre su corazón y escucha con atención, será, Padre eterno, no solamente edificado, sino también fortalecido. Gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, recuerden ustedes que esta carta, la carta del apóstol Pedro, fue escrita aproximadamente entre el año 64-65 después de Jesucristo. Entre 6 y 5 años antes del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Esto lo tengo que recordar, hermanos, porque es importante para que podamos entender lo que el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia. Le decía que Pedro modestamente dice que el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, las cuales los inconstantes tuercen, pero Pedro también ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender y que ha hecho y ha provocado que de distintas interpretaciones, distintos puntos de vista con respecto a algunas cosas de las que escribe Pedro. Por ejemplo, el verso 6 que dice: porque para esto fue proclamado el evangelio también a los muertos. En nuestro tiempo, cuando nosotros consideramos el verso 7 y vemos que después, si Pedro escribió su carta en el 65, han pasado 2000 años, bueno, un poco menos desde que escribe la carta hasta este punto, y el fin no ha llegado. Esto ha provocado este malentendido, no que Pedro se haya equivocado, ha provocado malas interpretaciones.
Por ejemplo, el pastor MacArthur en su Biblia de estudio, cuando cita esto, habla que Pedro consideraba la venida de Jesucristo inminente, pero no inmediata. Otros han llegado a decir incluso que los apóstoles se apresuraron en su esperanza. Es decir, que ellos esperaban la venida de Cristo en su tiempo, pero que no sabían o no entendían que su venida no iba a ser en ese tiempo. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si no entendemos correctamente la palabra de Dios, podemos llegar incluso a sospechar de la fidelidad y de la inspiración de la que esos escritores fueron recipientes de la inspiración divina. Pudiéramos decir, algunos piensan que el apóstol Pedro se equivocó al hablar o al escribir a sus contemporáneos de una venida que estaba próxima, pero que han pasado cerca de 2000 años y esa venida no ha llegado. Pero nosotros debemos entender que cuando el apóstol Pedro escribe el fin de todas las cosas se acerca, lo está escribiendo como un hombre inspirado y no como un hombre que está haciendo predicciones. Así que cuando él escribió el fin de todas las cosas se acerca, estaba completamente convencido que ese fin estaba muy cerca. Él no está pensando en una venida que puede ser inmediata o probablemente dentro de quién sabe cuántos años. Estaba escribiendo como un hombre inspirado, como un hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para guiar a una iglesia que estaba sufriendo persecución y que, mire, cuando a una persona que está padeciendo alguna enfermedad o que está sufriendo algún problema y alguien le dice, no te preocupes, tu problema pronto se va a acabar. Y la persona pregunta, ¿cómo en cuánto tiempo? Pues puede ser en un mes o en 50 años. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Llena de esperanza? Yo creo que no. Piense que el apóstol Pedro está escribiendo, no se preocupen hermanos, el fin de todas las cosas está por terminar. Es decir, aquellos que han sido sus perseguidores van a ser juzgados y que la iglesia preguntará, ¿y como cuánto tiempo será eso? Pues pueden ser entre 5 años y 2000 años, o un poco más de 2000 años. ¿Qué esperanza para esa iglesia? Debemos entonces primero partir de la verdad que el apóstol Pedro está escribiendo como un hombre inspirado y no como un hombre que está haciendo predicciones, sino como un hombre que está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está dando a entender. Algunas personas, para tratar de salvar esos retos de la interpretación, dicen, bueno, es que si consideramos que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces cuando Pedro dice que el fin está cerca, en los días del Señor esos añitos pueden convertirse en milenios para nosotros. Eso suena bien, pero no resuelve el problema. Porque entonces cuando Dios le habla al pueblo, le habla a la iglesia, debemos entonces buscar un lenguaje cifrado, escondido, para realmente poder entender a Dios. Porque Él nos habla con un idioma, juega con nosotros, porque nos habla en un idioma que nosotros entendemos una cosa, pero lo que realmente Él quiere decirnos es otra cosa. ¿Será que Dios es así? No. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pedro cuando dice el fin de todas las cosas se acerca? Recuerden, la carta está escrita entre el 64 y el 65, 5 años antes de la destrucción de Jerusalén. Debemos reconocer, hermanos, que la Biblia nos habla por lo menos de 3 épocas o de 3 tiempos. La época del antiguo pacto, que fue desde la promulgación de la ley en el Sinaí hasta la venida del Señor Jesucristo, y la época del nuevo pacto y la consumación de todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, sucede una situación que debemos entender. El nuevo pacto está terminando, el viejo pacto está terminando, pero el nuevo pacto está comenzando. Es decir, hay un periodo donde el antiguo y el nuevo pacto se
Transponen, se empalman, perdón, se sobreponen, exactamente. Es un tiempo en el que las dos cosas permanecen. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo ascendió, el pueblo de Israel tenía el templo, tenía el sacerdocio, tenía los sacrificios. En ese sentido, el antiguo pacto seguía en pie. ¿Por qué? Porque se seguían ofreciendo sacrificios, seguía habiendo un sacerdocio, seguía habiendo un templo y se seguían ofreciendo las ofrendas que eran propias del antiguo pacto. En ese tiempo el antiguo pacto seguía en pie, pero por otro lado el nuevo pacto había entrado en vigor. Hubo un tiempo en el que ambos pactos estaban vivos, ¿sí? Operantes. Cuando el apóstol Pedro escribe, mas el fin de todas las cosas se acerca, recuerden que los principales perseguidores de la iglesia fueron precisamente los judíos, que mantenían que el pacto antiguo debería de ser guardado por la iglesia. Recuerden que tenemos Hechos 15, donde los creyentes que de origen gentil estaban siendo obligados a circuncidarse y a guardar la ley, y tenemos el primer concilio de la iglesia cristiana en Hechos 15, donde se dice que los creyentes no estaban obligados a circuncidarse y a guardar la ley. Hechos 15 nos da a entender que todavía estaba operante el antiguo pacto, porque había sacerdocio, había templo, había ley. De otra manera no se había encontrado ese problema. ¿Recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 24, el Señor, cuando los apóstoles le preguntan ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Ya lo explicamos, que ellos no solamente estaban preguntando sobre el fin de la era, sino del mundo como nosotros lo entendemos, sino el fin de la era o el tiempo del antiguo pacto. Así que cuando Pedro dice el fin de todas las cosas se acerca, él no está hablando del fin del mundo, sino el fin de la era judía, que en el año 65 todavía estaba en pie el templo, los sacrificios y el sacerdocio. Ahorita vamos a meternos más a profundidad de esto, a profundizar en eso, pero el apóstol Pedro entonces, en el verso 7, cuando afirma el fin de todas las cosas se acerca, él no está hablando de una venida que podría pasar en ese momento, podría pasar en mucho tiempo después, y que incluso nosotros la seguimos esperando. Es una realidad la venida del Señor Jesucristo. Pero Pedro no está hablando específicamente de su segunda venida, sino el fin de la época judía o de la dispensación del pacto antiguo. Cuando el Señor Jesucristo habló de ese fin, en Mateo 24 dijo que de esa construcción no quedaría piedra sobre piedra. Y en el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo escribe que acerca de la destrucción de ese sistema y que no iba a volver a ser reconstruido, porque lo que es destruido y se reconstruye de nueva cuenta, dice el apóstol Pablo, incurre en transgresión, hablando acerca de ese sistema. Si Dios destruye el templo, entonces deja de haber sacerdotes, deja de haber sacrificios. ¿Cómo nuevamente habría el Señor de restaurarlo? Eso traería un grave problema con respecto al sacrificio de Jesucristo. Hermanos, si surge alguna duda, por favor pregunten para que vayamos viendo o tratando de entender correctamente lo que el apóstol Pedro está enseñando, y entonces traer una aplicación para nosotros. Una aplicación simplista sería: hermanos, al igual que ellos, nosotros estamos esperando el fin del mundo. Ellos murieron esperándolo y nosotros probablemente muramos esperándolo, y otras generaciones van. Pero no está hablando Pedro de eso. No está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Le repito, cuando la Biblia utiliza la palabra cerca, debemos entender que está cerca en el término humano. No cerca en un tipo de espiritualización. Cerca pueden ser 2000 años ahora y 2000 años después. Cuando el Señor, cuando en el libro de Apocalipsis, que también lo leímos, cuando el Señor le escribe a las iglesias en particular, vengo en breve, la historia nos dice que el Señor llegó para esas iglesias en breve, de tal manera que de aquellas iglesias que no se arrepintieron, dejaron de existir. Es decir, tenemos que entender la palabra de Dios en el contexto en el cual está siendo escrita. Cuando
Usted le dice a una persona, no me tardo, ahorita llego. Esa persona lo entiende literalmente, de tal manera que si usted tarda más de lo que se espera, empieza a decir, bueno, no, que no te tardas. ¿No es cierto? ¿Por qué el lenguaje de la Biblia tendría que ser entendido de manera diferente? Si tiene, ¿cómo vamos, hermanos? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Así que cuando el apóstol Pedro dice el fin de todas las cosas se acerca, está hablando acerca del fin del sistema judío, del sistema del antiguo pacto, que consistía en un templo, en un sacerdocio y en sacrificios. Y fue tan evidente, hermanos, que si hacemos un poco de memoria, cuando estudiamos Apocalipsis 24 y 25, la ciudad de Jerusalén fue sitiada en el año 66, por ahí del mes de julio. Si la carta fue escrita en el 65, ya había revueltas. El sitio de Jerusalén no empezó de la noche a la mañana, ya había revueltas, ya había inestabilidad política desde el 60, ya había revueltas, pero en el año 66 es sitiada la ciudad de Jerusalén. Si Pedro escribe la carta en el 64, máximo en el 65, al 66, ¿qué estaría pensando la iglesia en la que escribió esa carta? Así es. Ya, ahí están las evidencias del que el fin está cerca. Cuando veáis a la ciudad sitiada, dice en Mateo capítulo 24, erguíos vuestra cabeza, dice Lucas, porque vuestra redención está cerca. Los creyentes, algunos de nuestros hermanos que no comparten nuestra forma de interpretar, piensan que eso se refiere al fin del mundo. Pero lo que Pedro está diciendo y lo que Jesús dijo, desde luego que Pedro está repitiendo las palabras de Jesús, porque él las escuchó. Y está enseñando exactamente lo mismo. La iglesia del primer siglo, perseguida por el sistema judaico, iba a experimentar su liberación en la destrucción de Jerusalén, del templo, del sacerdocio y del sacrificio. Porque una vez que deja de existir templo, ya no hay necesidad de sacerdotes. Y si no hay sacerdotes, ya no hay necesidad de sacrificios. Ahora, ¿quién va a perseguir a esa iglesia si el sistema se vino abajo? ¿Quién va a perseguir a la iglesia cristiana? Nadie. Porque el sistema se vino abajo. Pedro entonces está hablando en este pasaje acerca de la caída del sistema judío. Quiero leer un comentario del doctor John Brown sobre este pasaje. Él escribe lo siguiente en su comentario a la epístola de la primera carta de Pedro. Dice: después de alguna deliberación, he decidido adoptar la opinión de los que sostienen que el fin de todas las cosas aquí es el fin completo y final de la economía judía en la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén y la dispersión del pueblo santo. Aquello estaba cerca, pues esta epístola parece haber sido escrita muy poco antes de que estos sucesos tuvieran lugar, y no es improbable que fuese después del comienzo de las guerras y los rumores de guerras de los cuales nuestro Señor habló. Este punto de vista no parecerá extraño a nadie que haya sopesado cuidadosamente los términos con los cuales nuestro Señor había predicho estos sucesos y la estrecha relación entre el cumplimiento de estas predicciones y los intereses y deberes de los cristianos, ya fuera en Judea o en los países gentiles. Este escritor dice que entonces la opinión de que Pedro se está refiriendo al fin de la economía judía es una opinión que tiene fuertes bases bíblicas. Nosotros, hermanos, vivimos en un tiempo
diferente al que ellos vivieron, porque ellos estaban viviendo en la transición entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Y eso trajo muchos conflictos. Pero el Señor había prometido juzgar y destruir los símbolos y el sistema del viejo pacto para que la iglesia en el nuevo pacto pudiera vivir libremente. Ahora, hace rato estábamos cantando ese hermoso himno, viene un rey a reinar sobre los suyos. Y estaba pensando en el texto y hay dos cosas que son evidentes. Un juicio al inicio del reinado de Jesucristo y un juicio al final de su reinado. Cuando el rey se sentó en el trono, cuando Jesús se sentó en el trono, una de las evidencias de su autoridad y de que él se había sentado como rey fue traer a juicio al sistema y a la nación que lo rechazó. Pero cuando él entregue el reino, como dice 1 Corintios capítulo 15, también habrá un juicio. Nosotros en este caso no estamos esperando el juicio cuando él inició a reinar, pero estamos esperando el juicio que viene al final de su reinado. 1 Corintios capítulo 15, verso, ahorita le doy el verso. Primera carta de Pablo a los Corintios, verso 24 y verso 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26, hermano, para. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gracias, hermano. El fin, dice el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces, el apóstol Pedro estaba escribiendo acerca del fin de la economía judía y un juicio que era inminente, cercano. De hecho, si la ciudad fue sitiada en el 66, aproximadamente en el mes de julio, para el año 70, hermanos, ¿cuántos años son? En realidad 3 años y medio. ¿De julio? ¿Sí? 3 años y medio. ¿Le recuerda alguna profecía? Sí. Hay quienes esperan 3 años y medio futuros. ¿Se da cuenta de lo certera que es la profecía? Y de lo impactante que debió ser para la iglesia primitiva cuando entendió en el tiempo que estaba viviendo, la esperanza que tuvieron. Y estas cosas han sido escritas para nosotros, para darnos cuenta que nosotros servimos y creemos a un Dios que es completamente fiel, que cumple al pie de la letra las cosas que Él promete. Ahora, a la luz de esto, recuerda el tema, viviendo a la luz del juicio. ¿Cómo es que esta iglesia que tenía un juicio inminente, que estaba cercano, tan cercano para ellos, cómo es que ellos deberían de vivir? Bueno, eso es lo que nos explica el apóstol Pedro en el verso 7, en la segunda parte. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si tengan algún comentario, alguna duda. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Pastor, dice poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y es decir, a los primeros enemigos que derrota, esa
a la generación y al pueblo que lo rechazó. ¿Sí? Al diablo lo había atado y el otro enemigo, por decir que falta, es la muerte. Sí. Y todos los que eran nuestros enemigos y ahora son Amigos por la gracia. también habrá ese otro juicio. Recuerden que hemos dicho que el Señor derrota a sus enemigos de dos maneras, una por medio del Evangelio, otra por medio del juicio. O sea, el Evangelio trae salvación y trae juicio, ¿sí? Nosotros los que por su gracia hemos creído hemos sido derrotados, porque nos hemos humillado delante de Él, nos hemos postrado delante de Él. Hemos doblado nuestra rodilla reconociendo su señorío. ¿Cómo? No solamente por una confesión pública, sino porque día a día nos esforzamos por vivir bajo su señorío, en obediencia a nuestro Rey. Y hemos sido derrotados. Pero otros, los que no se arrepienten, que aparentemente viven sin nadie que les diga nada, serán llamados a juicio. Y qué bueno que nosotros fuimos derrotados ahora, porque aquellos que se humillen delante de Él hasta en el juicio, no quedará otra cosa más que una horrible condenación. Qué bueno que fuimos derrotados ahora, ¿verdad? Qué bueno que la gracia nos derrotó ahora. En ese sentido, el cristiano es una persona derrotada, pero derrotada por el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él también nos ha dado una enorme victoria sobre el pecado.